Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. El petróleo ha escalado de precio en las últimas semanas a medida que la posibilidad de un acuerdo entre China y Estados Unidos que ponga fin a la guerra comercial parece acercarse. Aunque no es menos cierto que hace ya varios meses que se anuncia un posible acuerdo y luego vuelve hacia atrás, pero en las actuales circunstancias el primer ministro chino ha anunciado que hay una distensión bastante positiva. Un acuerdo que ponga fin a la escalada de precios indiscutiblemente que va a dar oportunidad a un incremento de la economía mundial, y esto se va a traducir, por supuesto, en una mayor demanda de petróleo. Esto es lo que mueve un sentimiento de alza en el precio que ya ha movido el petróleo de referencia de Europa, el Brent, a unos $62. Esta situación, indiscutiblemente, después de que el precio del petróleo se había mantenido un tanto a la baja, el Brent hasta $58-60 y el Texas Instrument de 55 a $58. Sin embargo, los fundamentales que dominan el mercado petrolero muestran una realidad muy distinta para el mediano plazo. Una oferta que superará el crecimiento de la demanda, un previsible aumento de los inventarios y una OPEP fracturada y con grandes limitaciones a la hora de coordinar un recorte sensible de la producción. El crudo del Brent de referencia de Europa ha subido un 6,8% desde el pasado 15 de octubre. El barril del petróleo europeo viene sumando alzas buscando los $63, impulsados por el optimismo de las negociaciones comerciales, con unas cifras al mismo tiempo de empleo en Estados Unidos mejores de lo esperado. No obstante, entienden que la fortaleza de los precios del petróleo será de corta duración ante el superávit de producción que se espera para el primer semestre del año 2020. El riesgo que amenaza esta estimación estará en si la OPEP Plus, la OPEP más Rusia y sus aliados, sorprenderán al mercado en diciembre anunciando recortes aún más profundos de lo esperado para el 2020. Sin embargo, el cartel no pasa por su mejor momento. La OPEP se encuentra fracturada por los conflictos políticos y de dominio entre Irán y Arabia Saudí, algo que no es nuevo, pero que sí ha ganado intensidad en los últimos meses. Sin el apoyo de la OPEP se podría ver fácilmente otro desplome severo en los precios, ya que nuestros riesgos a la baja en el escenario base son significantes, destacan analistas del mercado petrolero. Las previsiones publicadas por el Banco Mundial para esta materia van en la misma línea. El documento destaca que el crecimiento de la demanda para el año 2020 será de 1 millón de barriles por día, una demanda muy débil que suele corresponderse con periodos de muy bajo crecimiento global. El crecimiento del consumo será significativamente menor de lo inicialmente previsto por la Agencia Internacional de Energía, la OPEP o la Oficina de Energía de Estados Unidos, lo que refleja la amplia desaceleración del Producto Interno Bruto global. El informe del Banco Mundial cita el desplome en las ventas de automóviles como un indicador que suele mostrar gran correlación con el consumo de petróleo, por lo que estos expertos han reducido el precio medio del crudo para 2020 a $58, un 7% por debajo de los niveles actuales, mientras que la demanda crecerá a un ritmo de 1 millón de barriles diarios. La oferta, salvo mayores recortes de la OPEP, aumentará 2 millones de barriles diarios, con un incremento de 0,3 millones de barriles diarios en Brasil
0,4 millones de barriles diarios en Noruega y 1,3 millones de barriles diarios en Estados Unidos, donde se espera que la puesta en marcha de nuevos oleoductos. No obstante, el mayor riesgo para la previsión de $58 por barril es un deterioro de la economía mayor. Ya con las previsiones actuales, el consumo solo va a crecer un 1% en 2020. Históricamente, cuando el crecimiento de la demanda ha sido del 1%, ha estado marcado por desaceleraciones económicas, mientras que caídas del 1% en la demanda se han producido en episodios de recesiones globales como en 1975, 1982, 1991 o en el 2009. Ante este contexto, expertos y analistas entienden que el precio del petróleo en el primer semestre del 2020 podría ser de $55 de media, un descenso de más del 12% respecto a los niveles actuales. No obstante, se prevé una recuperación en el segundo semestre hasta los $60 el barril. Aún así, analistas y observadores estiman que la demanda crecerá tan solo en 0,9 millones de barriles diarios en 2020, incluso por debajo de la previsión del Banco Mundial. Para el segundo semestre del 2020 se espera un repunte de la economía global y quizá nuevos recortes en la OPEP, lo que dará cierto impulso al precio del crudo. Sin embargo, la diversificación de la producción mundial con la revolución del petróleo de esquisto en Estados Unidos y la irrupción de otros participantes haría casi imposible que el precio vuelva a tocar los $100, niveles que no se ven desde la primera mitad del año 2014. La OPEP, por su parte, ha recortado las estimaciones sobre la cantidad de petróleo que necesitará extraer en los próximos años y ha proyectado su participación en los mercados mundiales en una reducción hasta mediados de la próxima década, debido a la ola de suministros de petróleo de esquisto de Estados Unidos. El grupo de países productores de petróleo anticipa que la demanda de su petróleo disminuirá aproximadamente un 7% en los próximos 4 años y caerá a un promedio de 32,7 millones de barriles al día en 2023, de acuerdo a su informe anual. Esto podría obligar a la OPEP y sus socios, que ya han reducido la producción este año, para evitar una sobreoferta, a recortar aún más los suministros o a competir más intensamente entre ellos, por una parte cada vez menor de los mercados globales. La organización redujo los pronósticos anuales de demanda para su petróleo desde 2019 hasta 2023 en una media de alrededor de 5 millones de barriles al día, o aproximadamente un 16%, aunque las cifras se han visto afectadas por los cambios en la composición del grupo. Qatar abandonó la organización a principios de este año. La OPEP seguirá bajo presión por el aumento en la producción del petróleo en Estados Unidos. El país norteamericano se ha convertido en el principal productor mundial de petróleo con la explotación de fracturas hidráulicas comúnmente conocidas como fracking, el petróleo de esquisto, en estados como Texas y Dakota del Norte, que hemos explicado ampliamente en Ecomundo. El principal impulsor del crecimiento de la oferta a mediano plazo fuera de la OPEP sigue siendo el petróleo de Estados Unidos. Ha sostenido la OPEP en su pronóstico World Oil Outlook más reciente. Para 2025 la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos aumentará más del 40% para alcanzar los 17 millones de barriles al día, o 3,1 millones por día, más de lo previsto en el informe del año pasado. El petróleo de Estados Unidos representará una quinta parte de la producción diaria mundial para entonces, pero la ola de petróleo de Estados Unidos también se complementará con suministros de regiones que parecían estar en declive o que no eran rentables en una era de precios limitados
como en Noruega y Brasil, además de Canadá, Guyana y Kazajistán. La OPEP y sus socios se reunirán el próximo mes en Viena y considerarán si aumentan los recortes de producción actuales para evitar una nueva sobreoferta para el año 2020, de acuerdo al secretario general de la organización, Mohamed Barkindo. La participación actual de la OPEP en el mercado global es de aproximadamente el 35%, un nivel que prevé se disminuya al 32% en 2025. No obstante, el informe ofrece cierto consuelo al grupo. El crecimiento de la producción de esquisto de Estados Unidos se desacelerará a partir de mediados de la próxima década y luego comenzará a disminuir a partir del año 2029. La participación de la OPEP en el mercado mundial se recuperará al 40% para el 2040. Por su parte, es interesante observar en el informe de la OPEP de previsiones mundiales del petróleo para el 2019 que la industria petrolera requerirá unos 10.600 millones de dólares para satisfacer la demanda a nivel mundial hasta 2040. Un objetivo que, sin embargo, ve en riesgo ante los inciertos efectos de la lucha contra el calentamiento del planeta. Lo que está claro es que el mundo necesitará mucha más energía en las próximas décadas, de acuerdo a el informe. Esta visión se basa, entre otros, en el esperado aumento de la población mundial en 1.600 millones de personas en algo más de 2 décadas, de 7.600 millones en 2018 a 9.200 millones en 2040, y en que la economía mundial se duplicará en el mismo periodo. Además, aún hoy hay más de 1.000 millones de personas sin acceso a la electricidad y 3.000 millones sin combustibles limpios para cocinar. La OPEP estima que la demanda energética primaria aumentará un 25% entre 2018 y 2040. Y si bien las fuentes alternativas como la solar, la eólica, la biomasa serán de las que registren el mayor crecimiento porcentual, el petróleo y el gas todavía serán necesarios para cubrir cerca de la mitad de las necesidades de energía hacia el final de ese periodo. Sin embargo, en el frente político, la industria está preocupada ahora por políticas que pueden tener un impacto negativo en las inversiones, entre las que destacan las relacionadas con el cambio climático. Si bien los países miembros de la OPEP están totalmente comprometidos a hacer las inversiones necesarias para mantener a los consumidores bien abastecidos, deben al mismo tiempo diversificar sus economías, un difícil reto dada su elevada dependencia de los ingresos petroleros. Es importante enfatizar que la OPEP está totalmente comprometida y apoya el Acuerdo de París, pero también entienden que la industria petrolera debe ser parte de la solución al desafío del cambio climático. De manera que resulta sumamente interesante, por un lado, para los países no productores de petróleo, que el petróleo se estabilizará en el año 2020. Bajará a niveles entre 58 y 60 dólares en la primera mitad y luego podrá subir en la segunda parte del año hasta los 62, 64 dólares. Por otro lado, es importante destacar que las estimaciones hasta el 2040 ya prevén que la mitad del esfuerzo de las necesidades de energía va a ser cubierto por fuentes alternas. Y la OPEP está en este sentido preocupada por el rol de la industria, por las grandes inversiones que se requieren introducir. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo. Ojalá 4RD.